Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es la Selección Colombia, Nairo Quintana, Mariana Pajón y diplomacia, nuestro hashtag numeral deporte y política. Bienvenidos. El Salvador rompió todo lazo diplomático con Honduras. Las hostilidades entre ambos países duraron 100 horas. El fútbol fue la excusa. Los problemas ya venían. Diplomacia deportiva. Estamos en el set de Canal Capital con Jorge Eliezer Campuzano, comentarista y analista de fútbol, Luis Armando Soto, director de Asuntos Culturales de la Cancillería, y Baltasar Medina, director del Comité Olímpico Colombiano. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias. Y para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de diplomacia deportiva, miremos una nota. La diplomacia deportiva podría entenderse como la utilización de un lenguaje universal para fortalecer relaciones entre estados y pueblos, trascender diferencias culturales, sociales y políticas y hasta para crear escenarios favorables a la solución pacífica de conflictos. Rugby is a political calculation. It is a human calculation. Según la ONU, es creciente el número de países que está utilizando el deporte y la actividad física como herramienta para el desarrollo económico y social y para la construcción de la paz. All of the whites are cheering for South Africa. All of the blacks are cheering for England. Pese a las tensas relaciones entre las Coreas, por primera vez la bandera y el himno nacional de Corea del Sur se escuchó en una competencia deportiva internacional celebrada en Corea del Norte. 22 levantadores de pesas y 19 funcionarios del sur participaron en la Copa de Asia 2013 y en el Campeonato Interclubes de Pesas. Durante el evento, el secretario general de la Federación de Halterofilia de Asia destacó la participación de los atletas de Corea del Sur y resaltó la importancia del deporte para la paz. Dennis Rodman, el exjugador de baloncesto estadounidense, parece querer mejorar las relaciones diplomáticas entre su país y Corea del Norte. En su reciente visita al líder norcoreano Kim Jong-un, el exjugador de la NBA acordó que un equipo estadounidense jugará en Corea del Norte contra un combinado local. El primer partido será el 8 de enero. Ese es el día del cumpleaños del presidente Kim Jong-un. Jugaremos en su cumpleaños, así que va a ser un momento histórico en su cumpleaños. Así que tenemos planeados 2 juegos, 8 y 10 de enero. Yo no vengo a hablar de política, porque si hago eso va a ser un partido totalmente diferente. Ese no es mi trabajo, yo vengo a romper esquemas. Eso es todo, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Según la Cancillería colombiana, desde 2011 más de 400 niños, niñas y adolescentes en peligro de ser reclutados por grupos paramilitares de 16 municipios pertenecientes a 8 departamentos del oeste del país son protagonistas del programa Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, con el que ya han visitado 20 países en 4 continentes, llevando un mensaje de paz y convivencia al mundo.
Una de las disciplinas que ofrece el programa es el rugby, que además se complementa con otros deportes como el fútbol, voleibol, baloncesto, atletismo, tenis de mesa, béisbol y patinaje. Me voy a Turquía a representar a mi país, que es Colombia, a dejar una buena imagen mediante el fútbol. El deporte da salud, la rumba, el alcohol, las drogas la dañan. El secretario general Ban Ki-moon ha dicho que el organismo internacional está listo para fortalecer su asociación y promover el deporte en todo el mundo sin distinción de salud, riqueza, colores o credos. El 6 de abril fue proclamado como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Luis Armando, arranco con usted. ¿Cómo define el Ministerio de Relaciones Exteriores la diplomacia deportiva? Digamos que la diplomacia deportiva es una modalidad, una expresión de la diplomacia pública. La diplomacia deportiva en concreto aprovecha el valor del deporte, el inmenso valor del deporte, para ayudar a las relaciones que tiene Colombia con la comunidad internacional, pero en el caso de San Carlos, de la Cancillería colombiana, tenemos una decisión muy clara, y es que también le sirva a la gente. Y en este caso la diplomacia deportiva, en el caso colombiano, está orientada a que contribuya a la prevención del reclutamiento armado de menores en municipios que tienen una alta sensibilidad a ese fenómeno. Hemos comprobado las dos cosas, que nos acerca con otros países, que es un tema de rápido acercamiento, que es un tema con el cual es fácil generar confianza, a veces antecede encuentros que tienen que ver con otros sectores, pero por el otro lado, cuando involucramos niños, niñas y jóvenes en este ejercicio, digamos que los beneficios se multiplican. Estamos ayudando al país, estamos generando oportunidades para los jóvenes, pero también estamos generando confianza con la comunidad. Claro, entonces usted pronunció dos términos: diplomacia pública, o sea, el ejercicio de la persuasión a nivel internacional por más actores, por actores otros que el Estado, ¿verdad? De acuerdo. Y en ese sentido, los deportistas y estos niños como deportistas serían, digamos, agentes diplomáticos oficiosos. ¿Eso es nuevo, Jorge Eliezer? ¿Eso es nuevo, Baltasar? ¿Hay algo de nuevo aquí o es algo que ya se venía haciendo hace muchas décadas? Yo creo que esto es nuevo. Este es un proyecto nuevo, Baltasar. Usted como presidente del Comité Olímpico Colombiano, creo que ha tenido que avalar este nuevo proyecto. Por lo menos yo no lo conocía. Soy sincero. Pero en Colombia, ¿verdad? No, lo que planteo es la idea en general. ¿Es una idea nueva a nivel mundial? No, para mí es una idea supremamente antigua, como quiera que históricamente el deporte ha sido utilizado para tender puentes entre las comunidades en conflicto, para buscar acuerdos, para lograr acercamientos. Y para mí la diplomacia deportiva es una práctica de política internacional, enfocada en el deporte como un fenómeno mundial de masas que caracteriza a la sociedad moderna. ¿No es pedirle mucho al deporte? No, yo creo que si esto fuera solamente el deporte con funciones, dijéramos, mágicas, de hacer casi que milagros, de resolver conflictos que históricamente no se han podido resolver, desde luego estaríamos siendo injustos con el deporte. Pero, insisto, es solamente un puente, es solamente un acercamiento. La historia tiene muchos hechos de esta naturaleza. En el tiempo de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, fueron los intercambios deportivos los que empezaron a hacer ese acercamiento y a propiciar los espacios de diálogo y acuerdos. Yo recuerdo la famosa diplomacia del ping-pong, como se le llamó en su momento, cuando Estados Unidos y la China de Mao Zedong empezaron a hacer esos intercambios deportivos también a través del deporte bandera de los chinos, como es el ping-pong, que es el tenis de mesa, ¿sí? Y yo creo que son estos ejemplos que nos están mostrando
lo importante que es la función que puede cumplir el deporte en la sociedad para ese tipo de propósitos. Pero ya, perdón Baltasar, ya yo creo que hemos tenido también situaciones muy difíciles. Por ejemplo, cuando la Olimpiada en Estados Unidos, que la Unión Soviética no vino. Sí, claro, igualmente Estados Unidos ¿No es tampoco cierto? fue allá. Tampoco fue allá. En el 80, en el 84 no vinieron ellos tampoco Sí, a se hicieron el intercambio. Y se presentó también una situación donde faltó mucho la diplomacia deportiva, que hubiera sido una maravilla en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, cuando el famoso poder negro, ¿se acuerdan? Sí, el famoso poder negro del equipo de los Estados Unidos, que cuando les colocaron la medalla, fueron segundos, por ejemplo, en la famosa prueba la prueba que sí fue la prueba de los norteamericanos toda la vida, la prueba reina de los 100 y 200 metros, que les ganó un ruso, Valery Borsov, que les ganó en las dos pruebas, en las 100 y 200 metros, cuando fueron a la premiación, ¿no? Le colocaron las medallas a los americanos, segundo y tercero creo que fueron, se sacaron la medalla y empezaron a jugar con ella en el mismo podio, ¿no? Que fue un acto de desprecio tremendo en una Olimpiada que al final sí que le faltó al final diplomacia con el famoso septiembre negro que vivimos en los Juegos Olímpicos del 72. Y eso me lleva a preguntarles a todos si el deporte y la política se deben mezclar. Por ejemplo, cuando Sudáfrica era vetada en eventos deportivos justamente por la condena al apartheid, ¿eso era apropiado o no era apropiado vetar a un país por su régimen político, por ejemplo? ¿Se deben mezclar la política y el deporte? Porque lo que está diciendo la diplomacia deportiva es que sí se deben mezclar, ¿o no? Se necesitan. Se ayudan. Se ayudan. Para mí particularmente el deporte no puede estar aislado ni marginado de la política. Lo que no podemos es hacer politiquería con el deporte o utilizar indebidamente el deporte en favor de la política, pero para mí eso es fundamental, Laura. Es necesaria esa ayuda de la política para el deporte. Al fin y al cabo, el deporte hace parte de las políticas públicas de los distintos estados. ¿El deporte sí hace parte de las políticas públicas? O Sí. sea, ¿esto de la diplomacia deportiva colombiana se enmarca en una política pública hacia el deporte? Sí, digamos que el deporte está en la agenda de la política pública y de la diplomacia, como está la ciencia, como debe estar la educación, como está la cultura. Y de hecho en el terreno multilateral o en el ejercicio de las relaciones internacionales, cada vez vemos que el deporte está en un primer plano. Brasil, por ejemplo, con lo que viene en camino el Campeonato Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, Itamaraty, que es de las cancillerías, digamos, más emblemáticas de América, desarrolló un trabajo muy fuerte y de hecho creó al lado del despacho del canciller una coordinación dedicada a la diplomacia deportiva, dedicada a promover a Brasil. Es un grupo coordinado por una embajadora de carrera diplomática con funcionarios que están pensando al tiempo que están otros grupos pensando en desarme o en drogas o en cultura. O sea que creo que sí, el deporte está en el centro de la agenda de las políticas públicas. ¿Les parece si empezamos a aterrizar el debate para nuestros televidentes en esto? O sea, Luis Armando dice, bueno, el programa de diplomacia deportiva de la Cancillería tiene un efecto interno que es prevenir que estos muchachos se metan en la guerra y también un efecto externo en que crea confianza. Entonces les propongo que empecemos a aterrizar eso. Usted que es, aquí afuera del aire nos decían que era papá putativo de deportistas como Mariana Pajón y muchos otros. ¿Qué le traen a Colombia? Y ustedes de la Cancillería, ¿cómo capitalizan esos triunfos deportivos de estas figuras? A ver, los logros deportivos de nuestras figuras tienen varios beneficios para el país en general.
En primer lugar, uno de los objetivos fundamentales del deporte, pues desde luego es promover el desarrollo integral de los jóvenes. Y cuando nosotros les podemos a la juventud colombiana modelos como Mariana Pajón, Caterina Ibargüen, Carlos Mario Oquendo, Figueroa, todos estos muchachos que están sobresaliendo a nivel internacional, estamos allí trazando, marcando un camino para que ellos traten de emularlos e igualmente sigan por ese mismo camino de éxito. Pero la imagen, el buen nombre que le da a nuestro país, los logros de nuestros deportistas, los desarrollos deportivos que tiene el país, pienso que es otro beneficio que de pronto a veces no valoramos mucho y que en términos de diplomacia deportiva al país le sirve infinitamente esto. Colombia era algo a nivel internacional para los ejercicios o los contactos de diplomacia deportiva antes de Londres 2012 y después de Londres 2012, porque vender hoy a Colombia en el mundo como país deportivo resulta no fácil, pero no es tan difícil como era 8 o 10 años atrás. De acuerdo, y es tan fácil, es tan sencillo como esto, Baltasar. Cuando, para meterme un poco en el tema que más o menos conozco, que es el tema del fútbol, en el año de 1962 Colombia participa se elimina para ir al Campeonato del Mundo, de esa época en Chile. Pues muy bien, la misma organización del Campeonato Mundial de Chile, ¿no? Le da la sede para el grupo de Colombia a Arica, que son vecinos del Perú. ¿Por qué? Porque ellos estaban absolutamente convencidos que el que iba era Perú y no Colombia. Por eso se les daña a ellos todo el tema y Colombia avanza y pasa al campeonato del mundo. Entonces todo ese tipo de cosas van sembrando, van quedando en el espíritu del deportista. Nosotros vivimos a veces de ese tipo de recuerdos, vivimos del 4-4 de Chile, vivimos del 5-0, del 5-0 vivimos. Claro, vivimos de esos recuerdos, pero fíjate que cada día van apareciendo nuevas figuras. Nos llegó Cochise Rodríguez en el 70 para hacer un récord del mundo que nadie creía que podía hacer. Claro, pero la pregunta es cómo todo eso se capitalizó desde el Estado para promover ¿qué, Luis Armando? Digamos, en el caso propio de nuestro trabajo, promover varias cosas. Una, nuestro compromiso como Estado con la prevención del reclutamiento, con la protección de los niños con el conflicto armado. Digamos que es un tema que nos interesa cada vez tener más solidaridad y también dar a conocer qué estamos haciendo. Otra cosa es la cantidad de historias de vida que se mueven aquí y allá cada vez que hacemos un intercambio deportivo, las historias que conmocionan a cada uno de estos niños y que de alguna manera les abren ventanas para el mundo. Nos ha permitido relacionarnos con nuevos escenarios de una manera muy rápida y muy fácil. Recientemente vino el primer ministro de Nueva Zelanda, hizo la visita acá y en algún momento dado de la visita se encontró con 3 niños, uno de Tierra Alta, otro de Buenaventura y otro de Apartado, que ya vienen practicando el rugby. Y tuvimos un intercambio en Nueva Zelanda de niños de esos municipios abrigados por toda la institucionalidad del rugby en Nueva Zelanda y a partir de estos temas, digamos, se despiertan otros, o sea que también... Pero, ¿por qué el rugby? Esto es una de las cosas que me sorprendió. ¿Por qué eligen el rugby, que es tan lejano, tan foráneo para nosotros? Digamos que el rugby ya tiene, en el caso de Colombia, nace en las comunas de Medellín, se populariza rápidamente, se vuelve una alternativa contra la violencia que hay en las comunas. El alcalde Fajardo y el alcalde Salazar construyen una de las canchas de rugby más alucinantes que puede haber en América Latina y Antioquia empieza a soñar, o Medellín empieza a soñar con extender el rugby por otras partes de Antioquia. Hay que decir que el rugby llega acá un poco por la acción de la Alianza Francesa en Medellín, o sea, también la diplomacia de alguna manera está involucrada allí. Hoy hay más de 6.000 jugadores de rugby en Colombia, ahí creo que, corríjame el doctor, el presidente del comité, pero por lo menos 8 ligas regionales, y es un deporte que a nivel mundial está en una rápida expansión. Es el segundo deporte, diría, en términos de
de masificación más importante, y desarrolla unos valores en la gente muy fuertes en términos de solidaridad, de abnegación, de trabajo en equipo, de saber ceder, de amistad. Es una semilla que se siembra rápidamente y veíamos que había oportunidades, que estaba ya el terreno muy bien cultivado para que el rugby empezara a crecer en otras regiones como una alternativa. Y pero creo es que normal que una cancillería, porque lo que me acabas de decir, de plantear de que sí, el rugby lo están sembrando desde la cancillería, porque eso, no, o sea, o lo están sembrando no, desde dónde. No. Viene... A mí me parece que es muy importante hacer esta precisión, Laura. Sí. El rugby cobra una gran importancia para nosotros como Comité Olímpico Colombiano a partir de su inclusión en el programa de los Juegos Olímpicos para Río de Janeiro 2020. Ya es un deporte oficial de los Juegos Olímpicos. Antes no existía, ¿no? Es Sí. Empieza a practicarse, como dice el doctor Luis Armando, se crearon ligas, hay una federación muy organizada, sí, trabaja excelentemente. El número de practicantes va creciendo cada día más y para nosotros es demasiado importante el fomento de este deporte en la juventud colombiana, porque vemos que allí puede haber no solamente una oportunidad para que los jóvenes colombianos que no les gustan otros deportes lo hagan con este, sino sí, que mira, es un deporte que para Colombia especialmente, por el tema que estamos viviendo de la violencia en el fútbol, sería el deporte ideal para erradicar la violencia en el fútbol, sí, como modelo, y voy a explicarlo por qué. Pero, ¿le puedo pedir algo? ¿Lo sí, explica después de la primera pausa? Bueno. Nos vamos y ya volvemos. Bueno, el presidente del Comité Olímpico Colombiano nos estaba explicando por qué vamos camino hacia una potencia en rugby. Sí, Laura, es un deporte que, aunque para muchos parezca casi que exótico para nuestro medio, es un deporte que se está difundiendo su práctica rápidamente, y decía yo que puede ser un deporte modelo para tratar de erradicar la violencia en el fútbol, porque el rugby es un deporte estrictamente muy exigente con las normas, con sus reglas, y a pesar de que es un deporte con mucha rudeza comparado con el fútbol, es un tiene deporte mucho contacto tiene personal. mucho contacto, y en donde todo se vale.
hay un profundo respeto por el adversario, hay un profundo respeto por el árbitro y hay un profundo respeto por su deporte, porque ellos saben que cualquier cosa que hagan por fuera de la norma pues va a deslucir su deporte, y eso es muy, muy importante. Sí. Hay una práctica del rugby que tiene que ver con el tercer tiempo. Una vez que termina el juego en la cancha, los equipos enfrentados se encuentran a dialogar, a celebrar. Pero para hablar de la masificación del rugby en apartado, que era un tema que la Federación de Rugby y la Liga Antioqueña tenían muy pendiente, una vez que de la mano con ellos llegamos a apartado y empiezan a hacer el rugby, eso creo que fue hace 1 año y medio. Hoy hay aproximadamente 150 muchachos y muchachas de apartado jugando rugby. Hace 2 días uno de esos niños, que se llama Rodallega, es llamado por la selección Tucanes, así se llama la selección de rugby de Colombia, a jugar en Medellín. Ya hay otros 4 que están en la Liga Antioqueña. En Tierra Alta hace 1 año no era nada, en Buenaventura no. Rápidamente está empezando, y si tú me preguntabas por qué la Cancillería se mezcla con el rugby, nosotros creemos que también podemos ayudar a innovar, a traer temas nuevos, y el rugby, aunque ya hay 6.000 jugadores, es un tema de alguna manera que tiene que ver con innovar en el deporte. Francia nos ha ayudado mucho, Reino Unido, Australia, y se han empezado a generar redes que también pretenden ayudar a este propósito que te comentaba. Pero Luis Armando, yo la verdad es que quedo confundida por varias cosas. Uno es que me queda claro que Diplomacia Deportiva es uno de los programas bandera de la Cancillería por los beneficios que se han mencionado aquí y que ahora quiero explorar más. Lo que no entiendo es el interés de la Cancillería en la prevención del reclutamiento como parte del programa, en tanto que hay entidades internas en Colombia que tienen esa función, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué Cancillería administra las casas, los centros de prevención del reclutamiento? Digamos que desde el Estado todos, y nosotros hacemos parte de un comité interinstitucional que preside la vicepresidencia dedicado a la protección de los niños del conflicto armado, estamos obligados a aportar, o sea, Cancillería entre ellos, y aportar de una manera absolutamente concreta. La Cancillería ha tenido una labor de muchos años en diplomacia cultural. Digamos que hemos tenido presencia de grupos tradicionales de Colombia en todas partes, musicales. Todo. ¿Por qué no el deporte? Y ahí fue que pensamos, sí, es una herramienta clave, y no tanto por qué no el deporte, sino cómo contribuimos de una manera concreta a este fenómeno. Y surgió esta idea, donde ganan todos, ganan los niños, ganan las comunidades, gana la diplomacia. Hay momentos... ¿sí? Gana la diplomacia, que lo exploramos un poquito más. Vale, y pregunta, perfecto. Por ejemplo, la selección Colombia está a punto de clasificar, o sea, no, ya estamos clasificados. Ya estamos clasificados. Bueno, matemáticamente estamos clasificados. Sí, ya estamos clasificados, listo. Lo que no queremos es tener sustos. ¿Cómo, por ejemplo, cómo la presencia de Colombia en Brasil va a ser explotada diplomáticamente? ¿Cómo se rodea la selección Colombia para que eso se convierta en un capital político, Luis? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que ya varias instituciones del Estado nos estamos encaminando hacia ello. Es un momento para promover a Colombia. Afortunadamente el deporte está viviendo un gran momento. Es un buen momento para promover a Colombia como destino. Digamos, Brasil y Sudamérica van a estar en la mira, y de alguna manera Colombia tiene que estar allí con una estrategia. ¿Cómo? Todavía no lo tenemos tan claro, pero desde sectores como turismo especialmente se está pensando en lo que va a ser Brasil. ¿Cómo logramos combinar, por ejemplo, que Colombia sea un destino cuando la gente elija venir a Brasil? ¿Cómo generar que seamos una alternativa? A ver, Laura, yo quiero entender también lo que dice el doctor Luis Armando. Es que yo creo que lo de la Cancillería, para hablar de la parte de la Cancillería con esto del deporte, es que la Cancillería tiene las armas, tiene todo a la mano, los contactos y demás.
Y yo creo que en el fondo, doctor Baltasar, usted que es el máximo jerarca del deporte en Colombia, y todos los que tenemos que ver con el deporte tenemos que tener un poco mucha gratitud y sensibilidad con la Cancillería. Antes, siempre creo que desde hace muchos años, Baltasar, usted y yo que hemos recorrido este camino de muchos años, siempre reclamamos que a veces falta apoyo del Estado. Yo creo que esta es una manera, y para mí tiene una cosa importante este proyecto. ¿Cuál es? Que ellos no están por la parte superior, la Cancillería no está por arriba, ¿no? Cogiendo a Caterín, tomando las figuras y las voy a mostrar a nivel internacional, como la mulita con el señor del café. Y no, es con personajes absolutamente desconocidos. Ahora, previo a hacer el programa, que hablaba yo con ellos, a mí realmente me emocionó. ¿Por qué? Porque es que estoy viendo que, incluso le hice la pregunta si estos niños o estos jóvenes se quedaban allá. No, están un tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas. El solo hecho de empezar a mostrarles el camino, yo creo que esa es una manera de identificarles el futuro. Entonces, para mí esa es la parte más importante, que a nivel político y demás, puede que en unos años, pero desgraciadamente no les va a tocar a quienes están ahora, ¿no? En unos años, de allí, de todos estos grupos de 400 y tantos, y seguramente en un futuro de 800 y de 1000, y ojalá muchísimos más, van a salir figuras con absoluta seguridad, pero ya no les va a tocar. Se van a acordar de que en la época de la Cancillería y en la época en que el doctor Baltasar Medina estaban ahí, pero ese tipo de cosas para mí son importantes, porque estamos recibiendo directamente el apoyo. Digo, estamos recibiendo este grupo de personas, o este grupo de jóvenes o de niños que están en la parte más abajo del escalón. Bueno, nos vamos a una nota donde le mostramos cuando el deporte une y cuando el deporte divide. Era el año 1969. Honduras y El Salvador, 2 países unidos por su geografía e historia, se enfrentaban por un boleto al Mundial de Fútbol de 1970. La selección de El Salvador visitó a la selección de Honduras en Tegucigalpa. Los aficionados hondureños no dejaron dormir a los jugadores, rompiendo los vidrios de las habitaciones del hotel de la concentración, lanzando insultos. El resultado al día siguiente, 1-0 perdiendo El Salvador. Además del resultado, el hecho lamentable fue el suicidio de una mujer de 18 años al no soportar la humillación de la derrota. Hubo luto nacional en El Salvador, incluso la selección acudió al funeral. Una semana después se jugó el partido de vuelta en San Salvador. Esta vez la visitante era la selección de Honduras. La situación era tensa. Allí los aficionados locales se encargaron de cobrar venganza. Rompieron los vidrios de las habitaciones del hotel de la concentración. El ambiente era muy tenso en los 2 países. La calentura de las calles llegó al estadio. Honduras, más que preocuparse por jugar al fútbol, se preocupó por salir segura del escenario deportivo y del país camino al aeropuerto. El resultado 3-0 ganando El Salvador. Además del resultado, lo lamentable fue la muerte de 2 hinchas y decenas de heridos. Entonces, un enfrentamiento de fútbol se convirtió en una guerra. La frontera entre ambos países fue cerrada. Incluso el ejército salvadoreño lanzó un ataque armado a Honduras. Sin embargo, faltaba todavía un partido, el partido de desempate. Este se jugó en un terreno neutral para evitar altercados. El escenario escogido fue el Estadio Azteca en Ciudad de México. El resultado 3-2 ganando El Salvador en tiempo extra. Con este resultado final, la selección de El Salvador asistió a la Copa del Mundo México 70, pero la rivalidad entre los 2 países hermanos duró más tiempo. El conflicto armado explotó. Durante 4 días, soldados hondureños y salvadoreños se enfrascaron en una guerra. Debió entonces intervenir la Organización de Estados Americanos y solo hasta 1980 ambas naciones firmaron un tratado de paz. Se estima que el resultado de esta guerra del fútbol, como la llamó Richard Kapuscinski, fue de 6.000 muertos y más de 15.000 heridos. Era el año de 1915, la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo. El gobierno turco, mandatario del Imperio Otomano, decidió el exterminio sistemático de la mayoría de la población armenia masculina. Toda la riqueza del pueblo armenio fue expropiada.
Luego de un año de calma al final de la Primera Guerra Mundial, la violencia contra el pueblo armenio se reanudó entre 1920 y 1923. Entonces, los restantes armenios fueron víctimas de deportación forzada que terminaron en una marcha de masacres y expulsiones. La comunidad internacional condenó lo que se conoce como el genocidio armenio. En mayo de 1915, el Reino Unido, Francia y Rusia advirtieron a los líderes turcos que serían responsables de un crimen contra la humanidad. Todavía la historia no define el número de víctimas directas por las masacres. El desacuerdo entre Turquía y Armenia es absoluto. Armenia habla de 1,5 millones de víctimas, mientras Turquía sitúa la cifra entre 300.000 y medio millón. Turquía no reconoce estos hechos como genocidio, al contrario, los considera lamentables excesos cometidos en una guerra entre las fuerzas del orden y las milicias armenias aliadas con Rusia. Estas diferencias generaron arduas disputas entre los dos países. El proceso de normalización de relaciones entre Turquía y Armenia se inició en 2008 con la visita del presidente turco Abdullah Gül a la capital de Armenia para asistir al partido de fútbol de la primera vuelta en la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010. Arda götürüyor. Ortaya yaptı. Kapadı gol! Toparlanan gol! Halil Akbulut topu finale gönderdi. Armeni futbol takımımız 1-0 öne geçiyor. Esto es un ejemplo de cómo la diplomacia deportiva ha contribuido a mejorar, en este caso, a restablecer relaciones diplomáticas entre Turquía y Armenia. Bueno, empecemos por cuando el deporte divide. Mi pregunta para todos es, no hay nada que apele más al fervor nacionalista que el deporte, ¿verdad? Indudablemente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo eso después se da vuelta para que sea un instrumento de diplomacia pública para acercar a las naciones? Porque también ha servido para separar a las naciones. O sea, uno ve en los torneos europeos, por ejemplo, las trifulcas que se arman, seguramente Jorge Eliezer las tiene más documentadas. Pues, más... Yo tengo una que sirvió, porque a partir de ahí FIFA comenzó con una campaña que fue una campaña gigantesca que hasta hoy funciona, que es la campaña del Fair Play, que es el famoso partido de Heysel. Partido, aquí lo tengo yo, la tragedia de Heysel, la llamaron como la tragedia de Heysel, el 29 de mayo del 85, en el que murieron 39 aficionados. ¿Por qué tuvo tanta trascendencia? Era la final del torneo de Europa, Juventus, los seguidores del Juventus y el Liverpool. ¿Por qué fue lo que pasó? Que como había transmisión en directo para el mundo de televisión, entonces la gente se dio cuenta de todo lo que es de las barbaridades, de la barbarie que se vivió en las gradas y cómo la gente murió de esa manera, porque ya tuvimos tragedias espantosas. Yo les hablo, por ejemplo, la del 82 en el Estadio Lenin de Moscú, fallecieron 340 aficionados en un partido de fútbol a causa de una avalancha de aficionados. En el 64, en el Estadio Olímpico, ya les voy a hablar, de Lima. En el 68, en el Monumental de Núñez, hubo agresión a bala también. Pero hay una que nos toca a nosotros mucho más cercana, que fue la de Lima, la que te decía yo ahí, el 24 de mayo del año 64. Se jugaba el torneo preolímpico para Tokio. Un gol que invalidó el árbitro, en un uruguayo, jugaba en Perú y Argentina, se invalida. Y fíjese usted, un hombre, un bárbaro que entró a la cancha, lo apodaban Bomba, y este genio empezó a gritar y a insultar a la policía lo repelió con gases y demás. La gente intentó salir, encontró las puertas cerradas, la mayoría de muertos fueron por asfixia. Entonces tuvimos una tragedia de no sé cuántos miles de muertos en el estadio de Lima por un partido de fútbol. Luego FIFA exige, quien lo creyera, quitar las barreras en los estadios. Y quitan las barreras, y de eso Colombia es testigo, porque acabamos de hacer el campeonato mundial y a todos, ustedes los dirigentes deportivos, a ustedes de Cancillería, se les deben haber parado los pelos. Cuando FIFA y cuando el gobierno dice hay que quitar, el gobierno deportivo quiero decir, porque el gobierno no puede intervenir, el gobierno deportivo dice hay que quitar todas las barreras en los estadios que vamos a tener para el Campeonato Mundial Sub-20.
y todos pensamos que Campín de Bogotá, que la gente se tiraba a la cancha, que iba y peleaba, insultaba. ¿Cómo vamos a ir a...? Bueno, durante el Mundial no vamos a tener problemas, vamos a estar tranquilos durante el Mundial, porque la gente que va al Mundial es otro tipo de personas, no es el mismo hincha normal. Sí, y después quedaron el de sin Medellín barreras. es distinto, el de Cali lo mismo. Sí, quedaron sin barreras. A los estadios les quitaron, a todos los estadios les quitaron las barreras, todas. Y no hemos tenido, creo que por ahí en Pereira, por ahí se lanzó un muchacho. En Armenia. O en Armenia se tiró un muchacho, se brincó y con eso incluso sancionaron al Quindío. Pero, por ejemplo, ciudades que tenían el gran temor como Bogotá, como Medellín, como Cali, no ha pasado nada. Entonces, fíjate que sí se puede controlar. Y obviamente ha habido la fuerza pública, las autoridades departamentales y de cada municipio, de cada ciudad. Pero ese temor que hemos tenido, obviamente hay otras Pero circunstancias. entonces sí, o sea, a lo que estás apuntando es que sí el deporte permite pacificar. Pero por favor. Ya volvemos, ¿no? Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de deporte y política. Seguimos en Canal Capital hablando de diplomacia y deporte, y fuera del aire estábamos hablando con Baltasar del poder aglutinador del deporte. De lo que convoca el deporte, ¿no? Sí, yo pienso que no, el deporte por esencia no divide, el deporte por esencia, por su naturaleza, convoca, une. Lo que ocurre es que a veces generan hechos extradeportivos o fuera de los reglamentos de los distintos deportes que generan algunas expresiones de violencia entre los practicantes o entre los fanáticos, entre los seguidores. Pero es un tema que se resuelve rápidamente. Lo que mantiene vivo el conflicto ya son otro tipo de intereses. Claro, pero por ejemplo el fenómeno de Sudáfrica, donde poníamos ahí en la nota un fragmento de la parte inicial de la película, donde Mandela dice: los blancos van por Sudáfrica, los negros van por Inglaterra, porque era todavía una nación dividida, y cuando termina el campeonato, el rugby aparece como el factor de unión, el factor, digamos, que crea la unión nacional. Sí. ¿Eso es la excepción o es la regla? Para mí lo debemos tomar como una, pues tampoco como una regla, pero sí como lo general, lo más general. Y para mí la excepción es lo otro. Indudablemente tú preguntabas ahora, por ejemplo, de los beneficios que tiene para Colombia el volver a clasificarse a un mundial. Eso alimenta y nutre el nacionalismo, el orgullo patrio. ¿Pero eso es bueno o malo? Eso es muy bueno. Es muy bueno. Y porque usted hablaba de politiquería, sí. Entonces es un nacionalismo ficticio, ¿no? Que No. dura durante los 90 minutos del... No. Se mantiene. Ya nosotros hoy estamos encontrándonos con los colombianos vestidos de amarillo en todas las esquinas. Eso ¿Y ya eso es, qué tiene de bueno? Eso es orgullo patrio, eso es amor por su tierra. Claro, lo que pasa es que el tema cambia radicalmente cuando hablamos de la patria. Obviamente cuando están los intereses de los hinchas de fútbol local, ¿no? Que ahora les dio, primero a las banderas ya no le llaman banderas y no trapos, entonces ya eso ya cambió, los colores de la camiseta. Pero mire, yo le cuento esto, Laura, y Baltasar es testigo de eso porque lo vivimos. Hace muchísimos años en Medellín se inventaron una cosa buenísima. Afuera del estadio la gente se paraba en unas carreticas que ponían, sobre todo personas venidas del Chocó, y vendían allí el aguardiente con un pasante de mango verde, mango beach. Con sal. Con sal. Ese era el pasante, era espectacular.
Y sucedía esto. El día del clásico Nacional y Medellín, salían los hinchas de Nacional y los de Medellín, se paraban ahí en la carreta. Decían cosas y gritaban y de pronto venía un insulto, pero un insulto con una palabrota gratificante, pero no pasaba de ahí, y terminaban todos en el mismo sitio. Y todos estaban, y al día siguiente iban a trabajar como si nada. Hoy no. ¿En qué momento nos cambiaron el chip de estos muchachos? ¿En qué momento? Eso es lo que no he podido entender. Entonces yo creo que parte de lo bueno que se está haciendo, lo está haciendo ahora esta gente que está buscando que los niños tengan otra idea, otra filosofía de vida. Pero no puede ser que salgan de un estadio y yo oigo aquí en el Campín, lo veo en Medellín, lo veo en Cali, lo veo en todo lado, tienen que sacar primero la hinchada. Unas veces prohíben que vengan a Bogotá los hinchas del equipo tal, o que vayan de Bogotá los hinchas del otro equipo a las otras ciudades. Entonces se está dando una posibilidad de intentar empezar a cambiar, es lo que hay que hacer. Claro, pero ustedes me siguen poniendo ejemplos de que se pelean las barras, los del equipo, pero después usted me dice, no, todos estamos unidos cuando está en Colombia. Es igualito que la política, se necesita el enemigo externo para congregar a una nación. El deporte de por sí, el lenguaje del deporte, es el lenguaje del tribalismo, es el lenguaje de la guerra, está lleno de lenguaje de guerra, no de lenguaje de paz. Por eso es que sigo preguntando en qué sentido el deporte nos acerca a la solución de conflictos y en qué momento los beneficios superan los costos o los costos superan los beneficios. Vimos ahí un ejemplo, Armenia-Turquía, donde los primeros ministros se encuentran después de una separación de décadas. Lo mismo la diplomacia del cricket con India y Pakistán, donde los primeros ministros se encuentran por primera vez en un partido de cricket. Luis Armando, ¿se está cocinando algo? Yo no sé qué juegan en Nicaragua, algún partido Colombia-Nicaragua, porque no es chiste, realmente me lo planteo, porque trato de aterrizar todo lo que me están diciendo a la lógica del Estado. Sí. O sea, ¿cómo aterriza el Estado? ¿Cómo convierte esto en una ganancia política y todavía sigo sin verlo? Veo la ganancia de reclutar jóvenes y sacarlos de la guerra, pero eso es una ganancia interna. ¿En qué se gana en términos políticos hacia afuera? Sigo sin poder desmenuzarlo bien, o sea. Bueno, yo daría como varios ejemplos. Primero, aún con Nicaragua no tenemos un proyecto, pero lo podríamos tener, por supuesto, porque el deporte, coincido, une. Hemos tenido este año proyectos muy interesantes en cultura, en Managua, proyectos en literatura, por ejemplo, proyectos incluso con música. Con Venezuela hemos tenido algún acercamiento también al proyecto de rugby que hubo en Caracas, en los barrios de Caracas. También allí el rugby empezó a ser fundamental para sacar a los jóvenes de la criminalidad. En Ecuador hemos empezado a tener ya experiencias. Con el Uruguay hemos tejido un lazo muy fuerte, es tal vez con el país de América Latina con el que más trabajamos en diplomacia deportiva. Ellos inventaron un proyecto que se llama Pelota al Medio a la Esperanza y justo nace de la preocupación que tenía en su momento Uruguay por el fenómeno de la violencia en los jóvenes y por el fenómeno, sí, básicamente de la violencia alrededor de los estadios. Y surge una conversación entre el embajador de Francia y el representante del gobierno de Uruguay de crear un proyecto que girara en torno a la prevención de la violencia en el fútbol. Y empezamos a unirnos, llevamos 2 años trabajando juntos y políticamente, digamos, nos ha unido bastante. El ministro del Interior de Uruguay, por ejemplo, ha estado con nosotros, estuvo en el partido en Barranquilla, en el primer partido que hubo entre Uruguay y la selección Colombia, donde ganamos. Qué pena con el embajador. Qué pena con el ministro del Interior. Recordemos el segundo partido, ¿no? El segundo partido no recuerdo mucho. Nos quedamos sin tiempo. Me alegro mucho, Luis Armando, de ver a mis 2 países trabajando juntos. Nos quedamos sin tiempo, los invitamos. Laura, yo quiero decirte una cosita, si me permites que me robe un minuto, porque tú dijiste algo muy importante acerca del lenguaje bélico del deporte. Sí. Jorge Valdano, quien a propósito está la próxima semana en Medellín, que es el manager del Real Madrid,
A propósito de eso, dice, para referirse a lo que tiene que primar en el deporte, dice que un campo de fútbol es un campo de batalla cruzado por la razón. Me parece perfecta esa frase. Con eso nos vamos. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.